La tinta de los papeles del divorcio ni siquiera se había secado cuando Marcus miró a su esposa con puro disgusto. Mírate, dijo con desdén, ajustándose su corbata de seda de $5,000. No eres más que un lastre inútil, Thor. Estoy a punto de cerrar el mayor negocio de la década y tú estás ahí sentada en pantalones de chándal comiendo cereales. Estás gorda, eres perezosa y francamente eres vergonzosa. Cerró la puerta de un portazo, dejándola sola en el silencio de su cocina suburbana. Marcus pensaba que era el rey del mundo. No tenía ni idea de que el acuerdo de la década era una adquisición de Vanguard Holdings, y desde luego no tenía ni idea de que la misteriosa y anónima directora general de Vanguard era la mujer a la que acababa de llamar inútil. El cheque por valor de $840 millones estaba sobre la encimera, justo al lado de su tazón de cereales, y Marcus estaba a punto de tener el peor día de su vida. La lluvia matinal golpeaba contra el suelo y las ventanas del ático. Pero dentro de la casa de los Sterling, o más bien de la modesta casa de 4 dormitorios en las afueras de Seattle, en la que Marcus insistía en que vivieran, el ambiente era mucho más tormentoso. Thor Sterling estaba de pie junto a la isla de granito, agarrando una taza de café tibio. Vio su reflejo en la ventana oscura del microondas. Parecía cansada. Su cabello, que antes era una cascada de castaño brillante, estaba recogido en un moño desordenado y deshilachado. Llevaba una camiseta gris demasiado grande que ocultaba las curvas que había ganado después de dar a luz a su hija, Lily, hacía 2 años, al mundo exterior y, en concreto, a su marido. Thor era la imagen de una mujer que se había descuidado. ¿Me que estás escuchando? La voz de Marcus atravesó sus pensamientos como un cuchillo cerrado. Thor parpadeó y se volvió hacia él. Marcus Sterling era innegablemente guapo en el sentido convencional. Mandíbula afilada, cabello rubio impecablemente peinado y un físico moldeado por horas en un gimnasio exclusivo. Afirmaba que era necesario para establecer contactos. Estaba de pie junto al espejo del pasillo, ajustando obsesivamente sus gemelos. «Te he oído, Marcus», dijo Thor en voz baja. Tenía la voz ronca por la falta de sueño. Había estado despierta hasta las 4 de la madrugada, revisando los contratos de fusión con su equipo jurídico en Zúrich. Necesitas que te limpien en seco el traje gris para mañana. No solo limpiarlo en seco, Thor. Impecable. Marcus se giró bruscamente para mirarla. Sus ojos recorrieron su cuerpo y sus labios se curvaron en una familiar expresión de desdén. Dios, mírate. Son las 8 de la mañana de un martes. ¿Tienes pensado hacer algo productivo hoy? ¿O tu plan es simplemente expandirte en el sofá? Thor tomó un sorbo de café para ocultar la sonrisa que amenazaba con formarse en sus labios. Si él supiera. De hecho, tengo mucho que hacer, dijo con calma. Luli tiene cita con el pediatra y tengo que ocuparme de algunas finanzas domésticas. Marcus se burló con un sonido áspero como un ladrido. ¿Finanzas domésticas? ¿Te refieres a gastar mi dinero? Seamos realistas, Thor. No has aportado ni un centavo a esta familia en 3 años. Soy yo quien se mata a trabajar para ascender en Novaste. Soy yo quien pone comida en esta mesa. Se acercó, cogió una manzana del cuenco y le dio un mordisco violento. Hoy tengo una reunión con la junta directiva. Se rumorea que Vanguard Holdings finalmente enviará a un representante para discutir la adquisición. Si clavo esta presentación, podré aspirar a un puesto de vicepresidente. Eso es un sueldo de 7 cifras, Thor. ¿Entiendes lo que eso significa? Eso sería maravilloso para ti, Marcus, dijo ella, con tono neutro. ¿Para mí? Él se rió con sarcasmo. Sí, lo sería. Quizás entonces podría permitirme una niñera que tuviera un aspecto presentable en lugar de depender de lo que sea esto. Hizo un gesto vago hacia el cuerpo de ella. Solía ser impresionante, ¿sabes? Cuando nos conocimos. Ahora solo eres pesada. Inútil y pesada. Las palabras cayeron con un ruido sordo. Hace años podrían haberla hecho llorar. Podrían haberla enviado corriendo al baño a sollozar en una toalla. Pero hoy era 14 de octubre. Hoy era el día en que se levantaba el embargo. Thor lo miró fijamente a los ojos. Ten cuidado, Marcus. Nunca se sabe quién te está observando
¿O quién firma tus cheques? Estás delirando, murmuró él mirando su Rolex, un reloj que ella le había comprado de forma anónima por su cumpleaños, aunque él pensaba que era un regalo de la empresa. Me voy. No me esperes despierta. Probablemente estaré celebrando con el equipo. Son unos auténticos ganadores. Cogió su maletín de cuero y salió furioso por la puerta principal. La casa tembló ligeramente cuando la cerró de un portazo. Thor esperó 10 segundos. Escuchó el rugido de su Porsche Macan alejándose por el camino de entrada. En cuanto volvió el silencio, la postura de Thor cambió. La encogida de hombros desapareció. Se acercó a la despensa, apartó una caja de cereales genéricos y presionó con el pulgar un escáner biométrico oculto detrás del estante. Se oyó un clic y se abrió un pequeño panel que reveló un ordenador portátil cifrado y un teléfono desechable. Cogió el teléfono y marcó un número guardado simplemente como J. Situación, dijo. Su voz ya no era suave y sumisa. Era fría, autoritaria y afilada como un diamante. Aquí, Julian, respondió inmediatamente la voz al otro lado del teléfono. Julian Vance era su director de operaciones y la única persona en el mundo, aparte de su abogado, que conocía la verdad. La junta directiva de Novaste se reunirá a las 10 m. Creen que se reunirán con un representante del director de operaciones de Vanguard. Los documentos para la adquisición de 840 millones de dólares están listos para la contrafirma. ¿Y la cláusula específica que solicité? Preguntó Thor, entrando en la sala de estar y abriendo el portátil. La cláusula 14B está ahí, confirmó Julian con tono divertido. La cláusula de retención de liderazgo ético otorga a Vanguard total discreción para despedir a cualquier ejecutivo de Novaste inmediatamente después de la adquisición sin indemnización si no superan una evaluación de carácter moral. Bien, Thor tecleó una contraseña compleja y abrió una transmisión en directo del mercado de valores. Vanguard Holdings cotizaba al alza un 4%. Su patrimonio neto había aumentado en 12 millones de dólares, mientras Marcus le gritaba por lo de la tintorería. ¿Vas a entrar?, preguntó Julian. Todavía no, respondió Thor, al ver su reflejo en la pantalla del portátil. Marcus cree que soy una ama de casa gorda e inútil. Creo que tengo que seguir interpretando ese papel un poco más. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que está vendiendo su innovadora estrategia a la mujer a la que acaba de llamar vergonzosa. Por cierto, va a traer a un invitado, añadió Julian, bajando el tono de voz. Thor se detuvo. ¿Un invitado? Jessica Thorne, su asistente. Aparece en la lista de asistentes a la reunión de la junta directiva. Thor, el equipo de vigilancia, captó el audio de su coche. No tiene intención de celebrarlo con el equipo esta noche. Tiene una reserva en Liernad para 2 y no es para ti. Thor sintió un pinchazo frío en el pecho. Sabía que Marcus era arrogante. Sabía que era verbalmente abusivo, pero se había aferrado a una pizca de esperanza de que, al menos, fuera leal. Ya veo, dijo Thor, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Confirma la reserva. Confirmada. A las 8:04 p.m., a nombre de futura vicepresidenta. Thor soltó una risa oscura y humillante. Futura vicepresidenta. Qué gracioso. Cerró el portátil. La tristeza que esperaba sentir no estaba allí. En su lugar, la sustituyó una rabia ardiente y concentrada. Era la misma energía que había utilizado para convertir Vanguard Holdings de una startup en un garaje en un conglomerado global de finanzas y tecnología. Había ocultado su éxito a Marcus porque quería que la quisiera por ella misma, no por su dinero. Quería saber si el hombre con el que se casó permanecería a su lado en la riqueza y en la pobreza. Había fingido perder su trabajo hace 3 años. Había fingido que le era imposible perder el peso que había ganado. Lo había puesto a prueba y él había fallado en todas y cada una de ellas. Julian, dijo Thor, caminando hacia las escaleras. Prepara el coche, no la furgoneta. Envía el Maybach, pero aparca a 3 manzanas de distancia. Hoy voy a hacer una aparición en Novus Tech, como la señora Sterling o como la directora ejecutiva.
Ninguna de las dos cosas, dijo Thor, levantando la mano y quitándose las horquillas del pelo, dejando que sus ondas castañas cayeran sobre sus hombros. Se quitó la camiseta holgada, revelando que, aunque no era una talla cero, era poderosa, saludable e imponente. Voy a ser la peor pesadilla de un hombre que se cree intocable. Nos vemos en una hora. Thor subió las escaleras hasta la parte trasera de su armario, pasando por delante de los pantalones de chándal y los vaqueros de mamá. Apartó la pared falsa que había instalado hacía 2 años. Detrás de ella colgaba una fila de trajes, de lana italiana, hechos a medida, tan elegantes que podrían cortar cristal. Cogió un traje azul marino y un par de zapatos de tacón con la suela roja. Marcus quería una esposa trofeo. Estaba a punto de descubrir que se había casado con la cazadora, no con el trofeo. Mientras tanto, en la sede de Novus Tech, Marcus entró en el vestíbulo de Novaste. Las puertas de cristal se abrieron ante él como el mar rojo. Se sentía electrizado. Hoy era el día. Buenos días, señor Sterling. La recepcionista le saludó alegremente. Buenos días, Brenda. No me pases ninguna llamada. La despidió sin mirarla y se dirigió directamente a los ascensores. Dentro del ascensor le esperaba Jessica Thorne. Ella era todo lo que Thor no era en ese momento. Rubia, menuda, de 24 años y con una falda que, técnicamente, iba en contra de la política de recursos humanos, pero que era aceptable si se tenía su aspecto. «Hola, tigre», ronroneó Jessica, mirando a la cámara antes de inclinarse para enderezarle la corbata. «¿Listo para arrasar, cariño?» «Nací lista». Marcus sonrió, dejando que su mano se demorara en su cintura. Una vez que cierre este trato con Vanguard, seré intocable. Solo la comisión será de 7 cifras. Estaba pensando que quizá podríamos ir a ver ese apartamento en Miami este fin de semana. Los ojos de Jessica se iluminaron. ¿Y qué hay de ella? Marcus puso los ojos en blanco. Thor, por favor. La dejé llorando en la cocina. Está muerta. Espera, Jess. Una vez que se haga efectivo el cheque y se firme la promoción, presentaré los papeles. Solo tengo que asegurarme primero de proteger los activos. De todos modos, es demasiado estúpida para entender un acuerdo prenupcial. «Eres tan malo», se rió Jessica. «Solo soy realista», dijo Marcus, mirando su reflejo en las paredes espejadas del ascensor por última vez. «La supervivencia del más apto. Y ahora mismo, yo soy el depredador alfa». El ascensor llegó a la última planta, la sala de conferencias ejecutiva A. Marcus salió, flanqueado por Jessica. Caminó por el pasillo hacia las pesadas puertas de roble donde le esperaban la junta directiva y el misterioso representante de Vanguard. Había preparado sus diapositivas. Había ensayado su discurso. Estaba listo para vender Novaste Tech por $840 millones y atribuirse todo el mérito. Empujó las puertas para abrirlas. La sala estaba llena de hombres con trajes y peinados extravagantes. La junta directiva de Novas, pero en la cabecera de la mesa, la silla reservada para el director general de Vanguard estaba vacía. «¿Dónde están?», preguntó Marcus, dejando su maletín en el suelo. «Llegan tarde», respondió nervioso el presidente, el señor Henderson. «Al parecer ha habido un cambio de última hora. El director ejecutivo de Vanguard ha decidido venir en persona». Marcus arqueó las cejas. «¿En persona? ¿El director ejecutivo fantasma? Nadie lo ha visto nunca en público». «Bueno, vendrán hoy», dijo Henderson, secándose el sudor de la frente. «Y Marcus, compórtate lo mejor posible. Este acuerdo vale casi $1,000 millones. Si lo estropeas, no solo te despedirán, te pondrán en la lista negra del sector». «Tranquilo, Henderson». Marcus sonrió con aire burlón mientras conectaba su ordenador portátil al proyector. «Puedo manejar a cualquiera. Puedo encandilar a una serpiente en una cesta. Sea quien sea este director general, va a comer de mi mano». En ese preciso momento, las pesadas puertas dobles del fondo de la sala no solo se abrieron de par en par. El sonido de unos chasquidos rítmicos y agudos resonó en el suelo de mármol. Clic, clic, clic. Todas las cabezas de la sala se giraron. Marcus se quedó paralizado. Reconoció la silueta. Reconoció el modo de andar,
pero su cerebro no podía procesar el contexto. Era una mujer. Llevaba un traje azul marino a medida que gritaba dinero. Su cabello estaba peinado con ondas feroces. Su maquillaje era impecable. Irradiaba un nivel de poder que hacía que el aire de la sala se sintiera enrarecido. Caminó directamente hacia la cabecera de la mesa, dejó caer una carpeta de cuero con un fuerte golpe y se giró lentamente para mirar a la sala. Marcus se quedó boquiabierto, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. La mujer se quitó las gafas de sol, revelando unos penetrantes ojos verdes que se clavaron directamente en su alma. «Caballeros», dijo Thor Sterling con voz suave y peligrosa, «les pido disculpas por el retraso. Tuve que sacar la basura antes de salir de casa». Miró directamente a Marcus. «¿Empezamos?» El silencio en la sala de conferencias ejecutiva A era tan absoluto que el zumbido del aire acondicionado sonaba como un motor a reacción. Marcus se quedó paralizado, con la mano aún suspendida sobre su ordenador portátil. Su cerebro fallaba, luchando por conciliar dos imágenes completamente contradictorias. Una era la imagen de Thor de hacía 2 horas, con una camiseta holgada, un moño desordenado y oliendo a leche maternizada y café viejo. La otra era la mujer sentada a 3 metros de distancia, a la cabecera de la mesa, feroz, impecablemente vestida, con un traje que costaba más que su coche y que irradiaba una calma aterradora. «Thor», susurró Marcus, sin poder evitar que el nombre se le escapara de los labios. Sonó débil, patético. El señor Henderson, presidente de Novas Tech, miró entre ellos, confundido. «Señor Sterling, usted conoce al señor Vance». «Señora Vance», repitió Marcus, con la mirada fija en Thor. Thor ni siquiera pestañeó. Apoyó las manos sobre la mesa de caoba, entrelazando sus dedos bien cuidados. «El señor Sterling y yo nos conocemos», dijo, con un tono frío y desprovisto de cualquier calidez. «Pero en esta sala, señor Henderson, yo no soy Thor. Soy la directora ejecutiva de Vanguard Holdings y el tiempo es dinero. Concretamente, mi dinero». Señaló hacia la pantalla detrás de Marcus. «Tienes 30 minutos para convencerme de que no disuelva tu departamento y despida a todos los que están en esta sala. Adelante». Marcus sintió una gota de sudor resbalarle por la espalda. Vance. Era su apellido de soltera. Ella le había dicho que lo había cambiado cuando se casaron. ¿Le había mentido o se trataba de una broma elaborada y enfermiza? «Debe de ser una actriz», pensó Marcus frenéticamente. «Esto es una broma. Ha contratado a una doble. Es imposible que mi esposa, la mujer que ni siquiera sabe manejar el termostato, dirija un fondo de cobertura de $1.000 millones. Intentó recuperar la compostura. Era Marcus Sterling. Era el rey de las ventas. Se aclaró la garganta, esbozó su sonrisa ganadora, la que solía derretir tanto a las recepcionistas como a los clientes, y se volvió hacia la pizarra. «Disculpen», dijo Marcus, con la voz ligeramente temblorosa, antes de encontrar su ritmo. «El parecido con un familiar me ha pillado desprevenido. Pero hablemos de números». Pulsó el mando a distancia. En la pantalla apareció un gráfico que mostraba una marcada tendencia al alza. «Como pueden ver», dijo Marcus con entusiasmo, acercándose a la pantalla, «Noveaste ha aumentado su cuota de mercado en un 15% en el último trimestre. Mi estrategia ha sido agresiva. Hemos eliminado el lastre». Miró involuntariamente a Thor. «Y nos hemos centrado en los activos de alto rendimiento. Si Vanguard nos adquiere, propongo una reestructuración de la división de ventas. Recortaremos el 20% inferior de la plantilla, automatizaremos la captación de clientes y ahorraremos $3 millones al año en salarios». Miró a Thor, esperando que ella quedara impresionada. Sabía que era ahorradora en casa, siempre recortando cupones. Seguro que le encantaría recortar. Thor se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. No miró la pantalla, lo miró a él. «¿Propone despedir a 40 personas para ahorrar $3 millones?», preguntó. «La eficiencia es clave, señorita Vance», dijo Marcus, enfatizando su nombre falso con un toque de sarcasmo. «Interesante», dijo Thor. Abrió la carpeta de cuero que había tirado sobre la mesa. Sacó una sola hoja de papel. «Porque según mi análisis,
Su agresiva estrategia le costó a la empresa 5 clientes importantes el mes pasado. Usted presionó para obtener tarifas más altas y ellos se fueron a la competencia. No aumentó la cuota de mercado, señor Sterling. Usted infló las ganancias proyectadas contando acuerdos que aún no se han cerrado. La sala quedó en silencio sepulcral. El señor Henderson palideció. ¿Es eso cierto, Marcus? Marcus tartamudeó. Yo... Esos acuerdos están prácticamente cerrados. Son acuerdos verbales. Un acuerdo verbal no vale ni el papel en el que está escrito, espetó Thor. Y hablando de lastre, hablemos de su cuenta de gastos. Marcus se quedó paralizado. Thor cogió otro documento. Solo el mes pasado, $4,500 en el Sapphire Club, $1,000 por una cena con un cliente en No un viernes por la noche, cuando no figuraba ningún cliente en el registro, y $300 por servicios en un spa del centro. Jessica Thorne, sentada en un rincón tomando notas, dejó de escribir de repente y se sonrojó. Eso es hacer contactos, espetó Marcus, sintiendo de repente que el cuello de la camisa le apretaba demasiado. Hay que gastar dinero para ganar dinero. Estás gastando el dinero de la empresa para alimentar tu propio ego, le corrigió Thor, alzando la voz lo justo para imponer una autoridad absoluta. Llamas inútil a tu mujer porque no aporta ningún sueldo. Sin embargo, tratas los fondos de esta empresa como si fueran tu hucha personal. Dígame, señor Sterling, si hoy comprara esta empresa, ¿por qué no debería lo primero que hiciera sería despedirle por malversación? La palabra quedó suspendida en el aire como la hoja de una guillotina. Malversación. Marcus sintió que le temblaban las rodillas. No era solo una mala reunión, era una disección. Ella lo sabía todo. ¿Cómo? ¿Puedo explicarlo? Marcus suplicó, con su arrogancia evaporándose. Miró a los demás miembros de la Junta en busca de apoyo, pero todos miraban sus papeles, distanciándose del barco que se hundía. Puede explicárselo a los auditores más tarde, dijo Thor con desdén. Miró su reloj. Un PC Philippe que costaba más que la bonificación anual de Marcus. Haremos un descanso de 15 minutos. Cuando volvamos, quiero escuchar a alguien que realmente sepa cómo manejar una hoja de pérdidas y ganancias. Señor Henderson, mejore su juego o me voy. Se levantó. Receso. Mientras los miembros de la Junta se apresuraban a tomar café y cuchicheaban entre ellos, Marcus se quedó solo al frente de la sala, con la luz del proyector incidiendo en su pecho como si fuera un blanco. Vio a su esposa acompañar a ese desconocido hasta la puerta. Necesitaba respuestas y las necesitaba ya. El pasillo fuera de la sala de conferencias estaba lleno de arte abstracto y ejecutivos frenéticos. Marcus agarró a Jessica por el brazo y la llevó a un pequeño rincón cerca de la salida de incendios. ¿Lo sabías? Siseó, con los ojos muy abiertos y enloquecidos. ¡Ay! Me estás haciendo daño. Jessica apartó el brazo, frotándose el lugar donde él la había agarrado. ¿Que sí sabía qué? Que la directora general era una mujer. Que la directora general es mi mujer, gritó Marcus en un susurro áspero. Jessica lo miró fijamente y luego soltó una risa nerviosa. ¿Qué? Marcus, ¿has perdido la cabeza? Me enseñaste una foto de tu mujer, la gorda, la que llevaba pantalones de chándal. Esa mujer de ahí es una diosa. Lleva una chaqueta de Versace de edición limitada. Es imposible que sea la misma persona. Es ella, insistió Marcus, pasándose la mano por el pelo perfectamente peinado con gel, despeinándolo por primera vez en años. La voz, los ojos, incluso la forma en que me mira, como si fuera un chicle pegado a su zapato. Es Thor, pero se supone que está arruinada. Recorta cupones para comprar leche. Jess conduce un Honda Odyssey de 2015. Quizás tenga una gemela, sugirió Jessica, aunque parecía dudosa. O quizás simplemente no conoces a tu esposa tan bien como crees. La conozco, espetó Marcus. Es perezosa. Se pasa todo el día en casa. Es imposible que dirija Vanguard. Bueno, sea quien sea, dijo Jessica, con voz gélida. Acaba de acusarte de malversación delante de toda la Junta
Y ha mencionado el spa. Marcus, si auditan los recibos y ven mi nombre en la lista de invitados de esa reunión con el cliente, también me despedirán. Tranquila, dijo Marcus, aunque estaba hiperventilando. Puedo arreglar esto. Puedo seducirla. Si esa es Thor, me quiere. Está obsesionada conmigo. Probablemente solo lo hace para llamar mi atención porque he estado trabajando hasta tarde. Es un juego de poder, un grito desesperado de ayuda. No parecía desesperada, Marcus. Parecía que iba a comerte vivo. Mírame, dijo Marcus, enderezándose la corbata. Voy a enfrentarme a ella. Le recordaré quién lleva los pantalones en esta relación. Mientras Marcus se dirigía furioso hacia la sala VIP, donde el equipo Vanguard estaba celebrando una reunión, Jessica se dirigió al baño de mujeres para retocarse el pintalabios y calmar sus nervios. Abrió la puerta del baño. Estaba vacío excepto por una persona que se lavaba las manos en el lavabo de mármol. Era Thor. Jessica se quedó paralizada. De cerca, la mujer era aún más intimidante. Era más alta que Jessica. Su postura era perfecta. Se lavaba las manos con una calma lenta y deliberada. Jessica respiró hondo. Era más joven. Era la que Marcus quería. Decidió marcar su territorio. Se acercó al espejo junto a Thor y sacó su pintalabios. «Menudo espectáculo has montado ahí dentro», dijo Jessica, mirando el reflejo de Thor. Thor no levantó la vista. Se secó las manos con una toalla de papel. «Yo no monto espectáculos, señorita Thorne. Yo hago negocios, ya sabe», dijo Jessica, aplicándose una capa de rojo brillante. Marcus habla mucho de su esposa. Dice que es sencilla, un poco pesada. Dice que le da pena. Thor finalmente se giró. Se apoyó en el lavabo, cruzando los brazos. Su expresión no era de enfado, era de diversión. ¿Eso es lo que dice? Sí. Jessica sonrió con aire burlón y guardó el pintalabios en su bolso. Dice que necesita una mujer que esté a la altura de su ambición. Alguien que le quede bien del brazo. Está pensando en dejarla, ya sabes, en cuanto cobre ese gran cheque de bonificación. Nos vamos a Miami. Thor soltó una suave risa. Era un sonido aterrador. ¿Miami? ¡Qué cliché! Dio un paso hacia Jessica. Thor no llevaba tacones de 15 centímetros, pero su mera presencia la hacía parecer más alta que la joven. «Déjame darte un consejo, Jessica. De mujer a mujer», dijo Thor en voz baja. «Crees que estás ganando un premio. Crees que robarle el marido a otra te hace especial. Pero no estás robando un premio. Estás robando una carga». «¿Perdón?» Jessica se enfureció. «Marcus es un barco que se hunde», dijo Thor, clavando sus ojos en los de Jessica. «Se está ahogando en deudas que tú no conoces. Ese coche es alquilado. La casa está a mi nombre. Y ese cheque de bonificación que te promete depende completamente de mi firma». La confianza de Jessica se tambaleó. Estás mintiendo». «¿Ah, sí?» Thor se inclinó hacia ella y le susurró al oído. «Comprueba su puntuación crediticia, cariño. Luego comprueba la mía». Thor se enderezó, se ajustó la chaqueta y se dirigió hacia la puerta. «Ah, y Jessica, quizá quieras actualizar tu currículum. Tengo una política de tolerancia cero con los empleados que ayudan a los ejecutivos a falsificar los informes de gastos». Salió, dejando a Jessica mirando fijamente al espejo, con el pintalabios temblando en su mano. Thor volvió al pasillo, sintiendo una descarga de adrenalina. Había interpretado el papel de ama de casa gorda e inútil durante 3 años para ver si Marcus la quería o solo necesitaba una criada. Ya tenía la respuesta. Ahora había terminado de jugar. Thor. Se giró. Marcus avanzaba por el pasillo hacia ella, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. La acorraló cerca de los ascensores, bloqueándole el paso. «Deja de fingir», gruñó Marcus, señalándola con el dedo. «No sé quién te crees que eres para venir a mi oficina y humillarme». «Baja la voz», dijo Thor con calma. «Te estás dirigiendo al propietario de este edificio». «Me le estoy dirigiendo a mi esposa», gritó Marcus. «¿Crees que no sé que eres tú? ¿Qué es esto? ¿Te ha tocado la lotería? ¿Ha muerto tu padre y te ha dejado una fortuna que no me has contado?
Yo construí esto, dijo Thor, bajando la voz hasta convertirla en un susurro mortal. Mientras tú salías a beber con los clientes, yo programaba. Mientras tú dormías los domingos, yo analizaba los mercados. Mientras tú me llamabas gorda y vaga, yo construía un imperio. Marcus, no te lo dije porque quería saber si me querías o si solo querías un trofeo. Marcus la miró fijamente, con la boca abierta. Poco a poco fue comprendiendo la situación. Las noches en vela, según ella, eran por insomnio, por estar constantemente escribiendo en su portátil. «Entonces eres rica», dijo Marcus, con una lenta y codiciosa sonrisa extendiéndose por su rostro. La ira desapareció, sustituida al instante por el cálculo. «Thor, cariño, ¿por qué no lo dijiste? Dios mío, esto es increíble. Somos ricos. Por fin podemos comprar esa villa en la Toscana. Puedo dejar este estúpido trabajo y podemos...» Extendió los brazos para agarrarla por los hombros y abrazarla. Thor dio un paso atrás y lo miró con puro disgusto. «¿Nosotros?», preguntó ella. «No hay ningún nosotros, Marcus. Lo dejaste muy claro esta mañana cuando me llamaste lastre». «Estaba estresado», suplicó Marcus, levantando las manos. «Cariño, sabes que me pongo de mal humor cuando tengo bajo el azúcar en sangre. No lo decía en serio. Te quiero. Eres la madre de mi hijo. Lo soy». Thor asintió. «Y esa es la única razón por la que aún no te he destruido por completo». Ella metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Tocó la pantalla y lo levantó. «Pero la reunión está a punto de recomenzar y tengo una última diapositiva que mostrar a la Junta. Se trata de una cláusula del contrato de adquisición llamada liderazgo ético». «¿Qué? ¿Qué significa eso?», preguntó Marcus, con el miedo volviendo a aparecer en sus ojos. «Significa», sonrió Thor, «que Vanguard solo contrata a empleados con un alto nivel moral, y tengo una grabación del ascensor de esta mañana. Algo sobre que yo soy un lastre y que tú debes asegurar los activos antes de deshacerte de mí». Marcus se puso pálido. «No lo harías», susurró. «Lo haría», dijo Thor. «Nos vemos en la sala de juntas, señor Sterling. No llegue tarde. Odio esperar». Se dio la vuelta y se alejó, el taconeo de sus zapatos resonando como un reloj de cuenta atrás. Marcus se quedó solo en el pasillo. Se dio cuenta, con un nudo en el estómago, de que la mujer inútil a la que había acosado durante años tenía en sus manos el código de lanzamiento nuclear y acababa de apuntarlo directamente hacia él. El aire en la sala de conferencias ejecutiva A era pesado, sofocante. Cuando Marcus volvió a entrar, se sintió como un hombre caminando hacia la horca. Sin embargo, su ego se negaba a aceptar la realidad de la situación. Se ajustó la corbata, esbozó una sonrisa que no le llegaba a los ojos y tomó asiento. Miró a Jessica, pero ella estaba mirando fijamente su ordenador portátil, negándose a establecer contacto visual. Thor ya estaba sentada a la cabecera de la mesa. No levantó la vista cuando él entró. Estaba escribiendo algo en su teléfono con una expresión indescifrable. «Bienvenido», dijo Thor, dejando el teléfono boca abajo. El seco clic del dispositivo, al golpear la mesa de caoba, resonó como un disparo. «Procedamos. Señor Sterling, antes del descanso, usted abogaba por una reestructuración de la división de ventas para eliminar el lastre. He tomado en serio su consejo». Marcus hinchó ligeramente el pecho. «Está fingiendo», se dijo a sí mismo. «Me necesita esta empresa. No va a echar por tierra un acuerdo de 840 millones de dólares solo para fastidiarme». «Me alegro de oírlo», dijo Marcus, recuperando parte de su engreída confianza. «Es la única medida lógica. Recortar el 20% inferior, racionalizar la gestión». «En realidad», interrumpió Thor, pulsando un botón del mando a distancia. La pantalla detrás de ella cambió. El gráfico del aumento de los beneficios desapareció, sustituido por un complejo organigrama de Novas Tech. Mi equipo realizó una simulación durante el descanso. Descubrimos que el mayor gasto de recursos no es el 20% inferior del personal de ventas, es el superior. Un murmullo recorrió a los miembros de la junta. El señor Henderson se inclinó hacia adelante y se limpió las gafas.
El superior, Tirubirita Vance. Exactamente, dijo Thor, levantándose y caminando lentamente hacia la pantalla. Apuntó con un puntero láser a la casilla etiquetada como vicepresidente de ventas. La enorme cantidad de capital que se desperdicia en la retención de clientes en este departamento es asombrosa. Jets privados para vuelos nacionales, hoteles de 5 estrellas para conferencias que podrían ser correos electrónicos, y no olvidemos los honorarios legales para resolver disputas de recursos humanos. Se volvió para mirar a Marcus. Encontramos 3 denuncias de acoso resueltas en los últimos 2 años, selladas, por supuesto, pero Vanguard tiene muy buenos abogados. Las desellamos. Marcus sintió que se le helaba la sangre. Eran malentendidos, demandas molestas. Las resolvimos para ahorrar tiempo a la empresa. Las resolviste para salvar tu reputación. Thor le corrigió. Pero eso me lleva al núcleo del acuerdo de adquisición. Caballeros, pasen a la página 42, cláusula 14b. El sonido del papel revoloteando llenó la sala. Marcus abrió frenéticamente su carpeta. Le temblaban tanto las manos que casi rompe la página. Cláusula 14b. Thor leyó en voz alta, con voz autoritaria. El protocolo de retención de liderazgo ético. Vanguard Holdings se reserva el derecho de despedir inmediatamente, sin indemnización ni prestaciones, a cualquier ejecutivo que incumpla el código moral de la empresa, incluyendo, entre otros, el fraude, la malversación y la conducta impropia de un líder que ponga en peligro la reputación de la marca. Esto es una cláusula estándar, se burló Marcus, aunque su voz era débil. Todos los contratos lo incluyen. Normalmente sí, dijo Thor, volviendo a su silla y inclinándose sobre ella, con los nudillos blancos mientras agarraba el cuero. Pero normalmente, la empresa adquirente no tiene pruebas de una infracción antes de que se seque la tinta. Nosotros sí, le indicó a Julian, su director de operaciones, que estaba de pie en silencio en un rincón. Julian tocó su tableta. Una voz llenó la habitación. Era nítida, clara e inconfundiblemente la de Marcus. La dejé llorando en la cocina. Es un lastre, Jess. Una vez que se haga efectivo el cheque y se firme la promoción, presentaré los papeles. Solo tengo que asegurarme primero de proteger los activos. De todos modos, es demasiado estúpida para entender un acuerdo prenupcial. La grabación continuó. La supervivencia del más apto, y ahora mismo, yo soy el depredador alfa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los miembros de la junta miraron a Marcus con una mezcla de sorpresa y disgusto. El señor Henderson parecía que iba a vomitar. Marcus se levantó y su silla rozó violentamente el suelo. Esto es ilegal. Has grabado una conversación privada. Eso es inadmisible. En realidad, dijo Thor con calma, estabas en el ascensor de la empresa. El cartel junto a los botones indica claramente que se utiliza vigilancia por audio y vídeo por motivos de seguridad. Consentiste que te grabaran en el momento en que entraste en el edificio. Ella lo miró de arriba abajo con una mirada fulminante. Llamaste a tu esposa lastre. Me llamaste estúpida. Planeaste robar la mitad de mis activos después de que te mantuviera durante 3 años. Dime, Marcus, ¿te parece eso un liderazgo ético? Esto es personal, gritó Marcus, señalándola con un dedo tembloroso. Caballeros, mírenla. Está haciendo esto porque es una mujer despechada. Es vengativa. No pueden dejar que arruine este acuerdo por una disputa matrimonial. Soy el mejor activo que tiene esta empresa. Tú eres un lastre, dijo Thor, y el acuerdo sigue sobre la mesa. Pero hay una condición. Se volvió hacia la junta. Firmaré hoy el cheque por $840 millones. Adquiriré Novas Tech. El precio de las acciones se triplicará. Todos los presentes en esta sala serán muy, muy ricos. Hizo una pausa para causar efecto. Todos excepto él, señaló a Marcus. La condición de la venta es la activación inmediata de la cláusula 14b. Marcus Sterling será despedido por causa justificada, con efecto inmediato. Si se queda, Vanguard se marcha y anunciaré públicamente que Novis tolera la malversación y el acoso, lo que hará que el precio de sus acciones caiga a 0 mañana por la mañana.
Miró al señor Henderson. ¿Es él o el dinero, Bob? Elige. El señor Henderson no dudó. Ni siquiera miró a sus compañeros de la junta directiva para votar. La elección entre proteger a un vicepresidente de ventas bocazas y asegurarse un pago de $840 millones fue la decisión más fácil de su vida. Marcus, dijo Henderson con voz monótona, recoge tus cosas. No puedes hacer esto, gritó Marcus dando un puñetazo en la mesa. Yo creé este departamento. Yo soy Novus Tech. ¿Crees que esta ama de casa puede dirigir las cosas? No sabe nada de esta industria. Se ha pasado los últimos 3 años cambiando pañales y viendo telenovelas. Se volvió hacia Thor, con los ojos desorbitados por el pánico y la rabia. La fachada del sofisticado hombre de negocios había desaparecido por completo. Era un animal acorralado. ¿Crees que has ganado?, le espetó. No eres nada sin mí. ¿Quién mantuvo las luces encendidas mientras tú jugabas a crear una startup en el garaje? Yo. Te di una vida. Me debes. No te debo nada más que la factura del abogado del divorcio, respondió Thor, con una voz peligrosamente tranquila. Y en cuanto a no conocer la industria, ¿quién crees que compró tu mayor competidor el año pasado? ¿Quién crees que diseñó el algoritmo que utiliza Novas para la minería de datos? Fui yo, Marcus. Escribí el código mientras tú dormías. Compré la empresa competidora a través de una sociedad ficticia. Llevo años dándote vueltas y tú estabas demasiado ocupado mirándote al espejo como para darte cuenta. Marcus miró a su alrededor, desesperado por encontrar un aliado. Sus ojos se posaron en Jessica. Jess, suplicó, cuéntales. Cuéntales el trabajo que hemos hecho. Cuéntales lo de las cuentas de Miami. Somos un equipo. Jessica Thorne se levantó lentamente. Miró a Marcus, luego a Thor. Vio claramente la dinámica de poder. Marcus era una piedra que se hundía. Thor era el océano. Señor Sterling, dijo Jessica, con la voz ligeramente temblorosa pero ganando fuerza. No tengo ni idea de a qué cuentas de Miami se refiere. Pero si se refiere a las cuentas que me pidió que falsificara la semana pasada para ocultar las pérdidas en el sector asiático, conservé los correos electrónicos en los que me ordenaba hacerlo. Marcus jadeó. Tú, pequeño traidor, temía por mi trabajo, dijo Jessica, volviéndose hacia el señor Henderson, con ojos inocentes y muy abiertos. Me amenazó con despedirme si no falseaba los libros. Tengo toda la documentación en mi portátil. ¡Mentiroso!, gritó Marcus lanzándose hacia ella. ¡Seguridad!, gritó Thor, con voz quebrantada como un latigazo. 2 hombres corpulentos con trajes oscuros, que habían estado esperando justo fuera de las puertas, irrumpieron en la sala. Agarraron a Marcus por los brazos antes de que pudiera alcanzar a Jessica. «Quítame las manos de encima», gritó Marcus, con la cara amoratada. «¿Sabes quién soy? Soy el vicepresidente de ventas». «Ya no», dijo Thor. Rodeó la mesa hasta situarse justo delante de él. Hizo una señal a los guardias para que lo mantuvieran inmovilizado. Lo miró a los ojos. El hombre que la había menospreciado esa mañana, que la había llamado gorda e inútil, ahora estaba inmovilizado como un delincuente común. «Me llamaste inútil», dijo Thor en voz baja, para que solo él pudiera oírla. «Dijiste que era una vergüenza, pero míranos ahora, Marcus. Estoy a punto de cerrar el mayor trato de la década. ¿Y tú? Estás desempleado. Estás a punto de ser investigado por fraude y lo vas a perder todo». «Thor, por favor», gimió Marcus, perdiendo de repente las fuerzas al darse cuenta de la realidad. «Por favor, piensa en Lily. Piensa en nuestra familia». «No hagas esto». «Estoy pensando en Lily», dijo Thor con frialdad. Estoy asegurando de que no crezca pensando que es normal que un hombre trate a una mujer como basura. Estoy dando ejemplo». Ella extendió la mano y le enderezó la corbata torcida por última vez. «Sáquenlo de mi edificio». Los guardias arrastraron a Marcus hacia la puerta. Él pateaba y gritaba, profiriendo obscenidades, suplicando, amenazando con demandar, pero nadie se movió para ayudarlo. Los miembros de la junta se limitaron a mirar, aliviados de que se estuviera extirpando el cáncer. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de él, el silencio volvió a la sala de conferencias. Thor respiró hondo, se alisó la chaqueta, volvió a la cabecera de la mesa
y cogió la pluma estilográfica de oro que estaba junto al contrato. Ahora, dijo, mirando a los atónitos miembros de la Junta con una sonrisa profesional, creo que tenemos que finalizar una fusión. ¿Quién tiene un bolígrafo? El señor Henderson se apresuró a ofrecerle el suyo. Thor firmó con un floreo. Thor Vance. Caballeros, dijo, cerrando la carpeta. Bienvenidos a Vanguard. Las cosas van a cambiar por aquí, empezando por el café. Es horrible. Se volvió hacia Jessica, que seguía de pie, con aspecto aterrorizado. M. Thorne, dijo Thor. Sí, sí, mamá. Jessica chilló. Haz las maletas, dijo Thor. Jessica se quedó desolada. Pero yo te ayudé. Dije la verdad. Dijiste la verdad cuando te convenía, dijo Thor, con mirada severa. Le ayudaste a mentir durante meses. Le ayudaste a gastar mi dinero. La traición es un hábito, Jessica. Y yo no contrato a gente con malos hábitos. Recibirás 2 semanas de indemnización por tu honestidad de hoy. Es más de lo que te mereces. Vete. Jessica rompió a llorar y salió corriendo de la habitación. Thor miró por la ventana el horizonte de la ciudad. Había dejado de llover. El sol se abría paso entre las nubes. Se sentía más ligera que en años. El peso muerto había desaparecido. Marcus estaba de pie en la acera frente a Novaste, con la lluvia empapando su traje italiano a medida. Observó cómo los guardias de seguridad se sacudían el polvo de las manos, mirándolo con una mezcla de lástima y desprecio. No solo lo habían despedido, lo habían desterrado. «¡No puedes hacer esto!», gritó a las puertas de cristal, aunque sabía que Thor no podía oírlo. Ella estaba 20 pisos más arriba, probablemente bebiendo champán y riéndose de él. Se palpó los bolsillos. Todavía tenía las llaves de su coche, el Porsche, su santuario. «Bien», murmuró, secándose la lluvia de los ojos. «Me iré a casa. Buscaré un abogado. Ella cree que puede robarme mi casa. Cree que puede bloquearme el acceso a mis propias cuentas. La arrastraré por los tribunales hasta que quede en la ruina». Corrió hacia el aparcamiento, con la mente llena de fantasías de venganza. Alegaría angustia emocional. Alegaría que ella le había defraudado. Se quedaría con la mitad de Vanguard Holdings. Llegó al lugar reservado para el vicepresidente de ventas. El Porsche Macan estaba allí, pero también había una enorme grúa. Un hombre corpulento con un chaleco reflectante estaba enganchando cadenas al eje delantero del SUV. «Oye, oye». Marcus corrió hacia él, agitando los brazos. «Aléjese de mi coche. ¿Qué demonios está haciendo?». El conductor ni siquiera levantó la vista. «Orden de embargo. El banco lo solicitó hace unos 20 minutos. El contrato de alquiler ha sido rescindido debido a... Veamos». Consultó un portapapeles. «Insolvencia e investigación por fraude». «¿Fraude?». Marcus se atragantó. «No he sido condenado por nada. Esto es un error. Mi esposa es la propietaria de la empresa». «Mira, amigo». El conductor escupió un chicle en el cemento. La orden vino de la empresa de alquiler. El garante del contrato retiró su respaldo. «Eso significa que no tienes crédito. Apártate o llamaré a la policía». Marcus observó con horror cómo el coche, el símbolo de su estatus, la máquina que amaba más que a su propio hijo, era izado en el aire. «¿Cómo voy a llegar a casa?», gritó Marcus. «Uber es barato», dijo el conductor encogiéndose de hombros y subiendo al taxi. 2 horas más tarde, Marcus llegó a su casa en las afueras en un taxi amarillo que olía a cigarrillos rancios. Tuvo que pagar con el dinero arrugado que llevaba en el bolsillo porque su tarjeta de crédito había sido rechazada 2 veces durante el trayecto. Subió por el camino de entrada pisando fuerte. Solo quería darse una ducha. Quería un whisky. Quería gritarle a Thor hasta que se disculpara. Introdujo la llave en la cerradura de la puerta principal. No giraba. La movió. Nada. Intentó forzarla. La cerradura era sólida. «¿Qué demonios?». Dio un paso atrás y miró la casa. Las persianas estaban bajadas. Parecía oscura, vacía. «Thor», gritó, golpeando la puerta. «Abre esta puerta ahora mismo. Sé que estás ahí dentro». «No está», dijo una voz grave detrás de él. Marcus se dio la vuelta.
Un hombre con un elegante traje negro estaba de pie en el césped con un grueso sobre de Manila en la mano. No era Julian, era un notificador judicial. ¿Quién es usted?, exigió Marcus. Salga de mi propiedad. No es su propiedad, señor Sterling, dijo el hombre con calma. Nunca lo fue. He pagado la hipoteca de esta casa durante 3 años. Marcus mintió. Mi nombre figura en la escritura. El hombre le entregó el sobre. En realidad, si comprueba la escritura, la casa es propiedad de Lily Trust, una sociedad de cartera gestionada por Vanguard. Usted figuraba como ocupante autorizado. A partir de las 11 de la mañana de hoy, ese permiso ha sido revocado. Marcus abrió el sobre. Dentro había una orden de alejamiento, los papeles del divorcio y una notificación de desahucio. Esto es una locura, susurró Marcus, con las manos temblorosas. Yo vivo aquí, mi ropa está ahí, mi colección de relojes. Sus efectos personales han sido embalados y depositados en un trastero en la Ruta 9, dijo el hombre, señalando una llave pegada con cinta adhesiva a los documentos. Excepto los artículos comprados con la tarjeta de crédito de la empresa, que han sido incautados como prueba para la auditoría forense. Prueba para el juicio por malversación, aclaró el hombre. La señora Vance va a presentar cargos por gran malversación y falsificación de registros comerciales. Es una lista bastante larga, Marcus. Si fuera tú, no me preocuparía por dónde dormiré esta noche. Me preocuparía por encontrar un abogado que acepte casos pro bono, porque todas tus cuentas conjuntas han sido congeladas. Marcus miró la casa por última vez. Era lo único que le quedaba. Y ahora se daba cuenta de que había sido un ocupa en su propia vida. Thor era el dueño del techo que lo cobijaba, del coche que conducía y del trabajo que tenía, y él la había llamado inútil. La lluvia volvió a caer, una llovizna fría y miserable. ¿Dónde está?, preguntó Marcus con la voz quebrada. ¿Dónde está mi hija? La señora Vance y su hija se dirigen ahora mismo a su residencia principal, dijo el hombre mirando su reloj. ¿Residencia principal? Esta es nuestra residencia principal. El hombre esbozó una pequeña sonrisa de lástima. Oh, no, señor Sterling. Este era solo el lugar que ella conservaba para ver si usted podía ser un marido decente. La señora Vance vive en el ático del Four Seasons. Se ha ido a casa. El hombre se dio la vuelta y se dirigió a su coche, dejando a Marcus de pie en el césped mojado, con una bolsa de documentos legales y sin ningún sitio a donde ir. Sacó su teléfono para llamar a Jessica. Ella era la única que le quedaba. El número al que ha llamado ha sido desconectado. Bajó el teléfono. Estaba solo. El sol de la mañana brillaba en los rascacielos de cristal del centro de Seattle. En el vestíbulo de Vanguard Holdings, una enorme pantalla 4K mostraba la portada de la revista Forbes. El titular decía, «La titán de la tecnología, como Thor Vance convirtió la traición en miles de millones». En la portada, Thor lucía radiante. Llevaba un traje blanco, el pelo suelto sobre los hombros y cogía de la mano a una niña de 3 años que se parecía mucho a ella. No parecía cansada. No parecía gorda. Parecía una reina. Dentro del edificio, Thor atravesó la bulliciosa sala de operaciones. Los empleados se detuvieron para saludarla respetuosamente. No la temían como a una tirana. La respetaban como a un general. Julian, dijo, deteniéndose junto al escritorio de su director de operaciones, ¿cómo están las cifras del tercer trimestre para la división Novice? Un 40% más desde la reestructuración. Julian sonrió. Desde que despedimos a la antigua dirección y dejamos de organizar cenas con los clientes, la productividad se ha disparado. La nueva vicepresidenta de ventas es una mujer llamada Sarah, madre soltera, que trabaja más duro que nadie que haya visto jamás. Bien, Thor asintió. Dale un aumento y envía una bonificación al fondo universitario de su hijo. Lo haremos. Ah, y Thor, Julian dudó. Hemos recibido una carta suya. La expresión de Thor no cambió. Marcus vuelve a pedir un acuerdo. Dice que los gastos legales lo están ahogando. Ofrece renunciar a sus derechos paternos si retiras los cargos por fraude. Thor cogió la carta. No la abrió. Se acercó a la trituradora y la introdujo en ella. La máquina se puso en marcha.
convirtiendo la desesperada súplica de Marcus en confeti. No puede negociar, dijo Thor en voz baja. Él se lo ha buscado. Ahora tiene que aguantarse, o en su caso dormir en el sofá de su hermano. Entendido, dijo Julian. Les diré a los abogados que procedan con el juicio. Thor miró por la ventana. Sintió una punzada de tristeza, no por Marcus, sino por el tiempo que había perdido tratando de hacerse pequeña para que él pudiera sentirse grande. Había aprendido la lección. Nunca te hagas pequeña por alguien que se niega a crecer. Mientras tanto, a 10 manzanas de distancia, la hora punta del almuerzo en Burger Barn estaba en pleno apogeo. El olor a grasa era abrumador. Pedido 42, hamburguesa doble con queso, sin pepinillos. Marcus Sterling se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Llevaba un gorro de papel y un uniforme de poliéster que le quedaba 2 tallas pequeño. Tenía el rostro demacrado y los ojos rodeados de ojeras. Dije, sin pepinillos. El cliente, un adolescente con una chaqueta universitaria, le gritó, ¿No sabes leer, viejo? Lo siento, señor, murmuró Marcus. Lo arreglaré. Recogió la bandeja y quitó los pepinillos con un tenedor de plástico. Hace un año pedía botellas de Dom Perignon en Laird Nadaman. Hace un año le decía a su esposa que era una vergüenza. Ahora vivía en un apartamento estudio encima de una bolera. Sus antiguos amigos habían bloqueado su número en cuanto se supo el escándalo. Jessica se había ido. Se rumoreaba que se había mudado a Los Ángeles para buscar un nuevo sugar daddy y ninguna empresa de renombre quería contratarlo. Con una investigación por malversación de fondos pendientes sobre su cabeza, le devolvió la bandeja al adolescente. Mirad la tele, gritó el chico a sus amigos. Marcus miró la pantalla instalada en una esquina del restaurante. Era un segmento de noticias en la CNBC. Y hoy las acciones de Vanguard Holdings alcanzaron un máximo histórico tras el anuncio de su nueva iniciativa filantrópica, dijo el presentador. El director de inversiones, Thor Vance, fue citado diciendo, «El éxito es la mejor venganza, pero la felicidad es el mejor éxito». La cámara hizo un zoom sobre Thor. Ella reía, mirando directamente a la lente. Marcus se quedó mirando la pantalla. Recordaba esa risa. Solía oírla todos los días. Solía ser dueño del corazón de la mujer que era dueña del mundo. «Oye, amigo», gritó el gerente desde atrás, «deja de soñar despierto. La freidora está pitando. Muévete». Marcus se estremeció. Miró la pantalla por última vez y luego bajó la vista hacia sus manos grasientas. «Sí, jefe», susurró. «Ya voy». Se volvió hacia la freidora, con el calor golpeándole la cara, mientras la mujer a la que él llamaba inútil seguía conquistando el mundo sin él. Marcus Sterling se prendió por las malas que nunca se debe juzgar un libro por su portada, especialmente cuando ese libro contiene la escritura de tu casa y las llaves de tu futuro. Confundió el silencio de Thor con debilidad y su amabilidad con estupidez. Pensaba que era el rey del castillo, pero descubrió que solo era el bufón. Al final, Thor no solo le quitó el trabajo, le quitó su dignidad, dejándole sin nada más que el recuerdo de la increíble vida que había desperdiciado con ambas manos. ¿Qué opinas? ¿Marcus se merecía su destino o Thor fue demasiado dura? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado esta historia de karma y venganza, dale al botón de me gusta, comparte este video con un amigo que necesite un poco de drama y suscríbete para ver más historias en las que los desvalidos se llevan todo. Gracias por vernos.